Bienvenido al podcast del Profe Kelvin. Hoy estaremos hablando de un tema interesantísimo. Digamos que es el manual secreto que controla tu edificio, basado en varios fundamentos y libros de ASRAE. Para ello, estamos invitando a nuestros amigos Ia, Isabel y Alberto, quienes compartirán con nosotros reflexiones muy interesantes. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material que a primera vista podría parecer un ladrillo, de esos que te duermen solo con verlo. Un poco, sí. Es una guía de bolsillo de ASRAE. Para que nos entendamos, es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Un nombre bastante largo. Larguísimo. Y el librito es denso, lleno de tablas, de fórmulas que parecen, incomprensibles y diagramas que parecen circuitos de una nave espacial. Sí. Pero la realidad es que este es como el manual secreto de los edificios en los que pasamos, ¿qué será? ¿El 90% de nuestras vidas? Es el código que dicta si sentimos confort, si estamos seguros, si respiramos aire limpio. Totalmente. Nuestra misión hoy es descifrarlo. Y lo que hemos descubierto es que este manual no es solo sobre tuercas y tornillos. Es una guía sobre el arte del equilibrio. Esa es la palabra clave. Equilibrio. El equilibrio constante entre confort y eficiencia, entre seguridad y riesgo, e incluso, como ya veremos, entre el pasado y el futuro del diseño. Bueno, vamos a desglosar esto. Exactamente. Y ese concepto de equilibrio es la clave de todo. Cada tabla, cada fórmula en esta guía no es una verdad absoluta, sino el resultado de un debate de ingeniería que ha durado décadas. Ah, qué interesante. Representa una decisión, un compromiso muy delicado para que los sistemas que damos por sentados funcionen sin que nos demos cuenta. Es la ciencia invisible que nos rodea. Empecemos por lo más básico, algo que todos creemos entender: los ventiladores. Ajá. Pero claro, el manual te demuestra enseguida que no tienes ni idea. Nos muestra una variedad impresionante. Un mundo entero. Ventiladores centrífugos, axiales, con ala descurvados, rectos, aerodinámicos. Pero lo que de verdad me pareció una locura fueron las llamadas leyes del ventilador. Ah, sí, las famosas leyes. Parecen solo 3 fórmulas matemáticas, pero son la piedra angular de la eficiencia energética en cualquier edificio grande. ¿Por qué? Lo fascinante es que revelan relaciones que no son nada intuitivas, no son lineales. En particular hay una que lo cambia todo. La que relaciona la velocidad del ventilador con la potencia que necesita. Que no es una relación 1 a 1, ¿verdad? No es que si doblas la velocidad, doblas el consumo. Para nada. Para nada. La fórmula muestra que la potencia que consume un ventilador es proporcional al cubo de su velocidad. Al cubo. Y aquí viene lo increíble. Si le subes el doble a la velocidad del ventilador, no gastas el doble de energía, gastas 8 veces más. ¿8 veces? Es una brutalidad. Un cambio que parece pequeño en un panel de control tiene un impacto gigantesco en la factura eléctrica. 8 veces. Es que eso lo cambia todo. No es un ajuste menor para nada. 0. Me imagino que para quien administra un campus universitario o una cadena de hoteles, esta simple fórmula no es un dato técnico. Es la diferencia entre cumplir el presupuesto o no. Exacto. Es literalmente un secreto de millones de dólares escondido en una fórmula matemática. Totalmente. Has dado en el clavo. Para los ingenieros que diseñan la climatización de un rascacielos o un hospital, jugar con la velocidad de los ventiladores es su herramienta más poderosa. Claro. Bajar la velocidad un 10% no reduce el consumo un 10%, sino casi un 27%. ¡Wow! Es un juego de precisión milimétrica donde cada pequeño ajuste se traduce en ahorros energéticos y económicos enormes. Por eso, cuando entras a un edificio moderno y sientes una brisa suave y constante en lugar de un chorro de aire helado, Es por eso. es porque alguien aplicó esa ley a la perfección. Ok, ya entendimos que mover el aire eficientemente es un arte de precisión con consecuencias económicas enormes. Pero, ¿de qué sirve moverlo si el aire en sí está, sucio? Claro. O peor, si es peligroso. El manual entra de lleno en esto, hablando de algo que llaman bioaerosoles. Suena a película de ciencia ficción. Y en cierto modo lo es.
Los bioaerosoles son simplemente partículas microscópicas de origen biológico flotando en el aire. Ok. Pueden ser virus, bacterias, polen, esporas de moho. Son una de las mayores preocupaciones en el diseño de interiores, porque están directamente ligados a alergias, asma y la transmisión de enfermedades. Son el enemigo invisible. Y la guía pone un ejemplo muy concreto, con nombre y apellido. Una bacteria llamada Legionella pneumophila. Exacto, la causante de la enfermedad del legionario, que es una neumonía grave. Esta bacteria adora el agua estancada y templada. Como la que puede haber en los sistemas de agua caliente de un edificio grande, en las torres de refrigeración o incluso en fuentes decorativas. Eso de la legionela siempre me ha sonado aterrador. Mi primera reacción sería, suban la temperatura del agua al máximo y listo, que se muera la bacteria. Pero supongo que no es tan simple, ¿o sí? Para nada. ¿Qué otros problemas crea esa solución tan drástica? Tu intuición es correcta, pero ahí es donde vuelve a aparecer el tema del equilibrio. La guía recomienda mantener el agua de servicio por encima de 60 grados Celsius. 140 Fahrenheit. Exacto, porque a esa temperatura la legionela no puede proliferar. ¿Problema resuelto? No, pues no, porque el agua a 60 grados puede causar quemaduras graves en la piel en cuestión de segundos. Claro, sobre todo a niños o personas mayores. Entonces, creamos un riesgo para evitar otro. Precisamente. Por eso, la solución de ingeniería nunca es una sola cosa. Es un sistema. Ajá. Se calienta el agua a una temperatura segura para matar bacterias. Pero luego, justo antes de que llegue al grifo o la ducha, se instalan válvulas mezcladoras que le añaden agua fría. Ah, ok. Y así se entrega al usuario a una temperatura segura, digamos 49 grados. Es un problema con una solución en dos partes. Un ejemplo perfecto de cómo se gestiona el riesgo. Mientras leía la parte de la desinfección, me topé con una advertencia sobre las lámparas de luz ultravioleta que me dejó helada. ¿Sobre las UVC? Sí. Pensaba que estas lámparas que se usan dentro de los sistemas de aire para matar gérmenes eran simplemente algo de encender y olvidar, pero el manual detalla una secuencia de apagado muy específica. ¿Qué pasa si alguien se equivoca? Es un detalle crucial que muestra el nivel de planificación. Esas lámparas UVC son muy potentes y como un subproducto pueden generar pequeñas cantidades de ozono. Y el ozono es bueno allá arriba en la estratosfera, pero no quieres respirarlo en tu oficina. Por eso la guía indica que las lámparas deben apagarse siempre antes que el ventilador principal del sistema. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que el flujo de aire del ventilador, que sigue funcionando unos minutos, purgue cualquier resto de ozono del sistema y lo diluya de forma segura. Entiendo. Además, permite que las lámparas, que se calientan mucho, se enfríen. Es un detalle que no piensa en la persona usuaria del edificio, sino en la seguridad del técnico de mantenimiento que abrirá esa compuerta horas después. De nuevo un equilibrio, eficacia desinfectante contra seguridad laboral. Justo eso. Y hablando de seguridad y de tomar las decisiones correctas, pues todo esto depende de tener los datos correctos para empezar, ¿no? Fundamental. Pero ¿qué pasa si los datos fundamentales con los que se diseñan estos sistemas están obsoletos? Parece que en el tema del agua caliente nos encontramos con una sorpresa mayúscula. Una sorpresa que plantea una pregunta muy importante. La guía, con una honestidad brutal, admite en una de sus tablas que gran parte de los datos que se usan para calcular cuánta agua caliente necesita un edificio comercial, ¿Un hotel, por ejemplo? un hotel, un gimnasio, un restaurante, sí, se basan en estudios de campo realizados, y aquí viene lo fuerte, entre 1930 y 1960. Un momento. ¿Me estás diciendo que estamos diseñando los sistemas de agua de un edificio inteligente y ecológico del siglo XXI con datos de la época de mis abuelos? Sí. Suena casi negligente. ¿De verdad no existen datos más modernos o es que simplemente se sigue usando lo de siempre por comodidad? Es una mezcla de factores. Realizar estos estudios a gran escala es increíblemente caro y complejo. Me imagino. Y las normativas, los códigos de construcción tienen mucha inercia. Una vez que un dato se establece como estándar, cambiarlo es un proceso larguísimo.
El problema es que en esa época, entre los 30 y los 60, los grifos, las duchas, los electrodomésticos eran terriblemente ineficientes. Claro. Gastaban muchísima más agua que los aparatos de alta eficiencia que usamos hoy por ley. O sea que es como usar un motor de camión para mover una bicicleta. Es la analogía perfecta. Funciona, claro, pero la factura de la gasolina, o en este caso del gas o la electricidad, debe ser astronómica para lo que realmente se necesita. Exacto. Como resultado, muchísimos sistemas de calentamiento de agua se sobredimensionan. Se instalan calentadores y tanques de almacenamiento mucho más grandes de lo necesario. Cumplen su función, sí, pero están constantemente calentando un volumen de agua que nunca se va a usar, desperdiciando una cantidad enorme de energía. Es un legado del pasado que afecta directamente a la eficiencia de los edificios actuales. Es un ajá en toda regla. Totalmente. Y es irónico porque en otras partes la guía es de una precisión casi obsesiva. Sí, y eso demuestra la tensión entre el pasado y el presente. Por un lado te basas en datos de hace 80 años, por otro, la guía te ofrece los factores K para las tuberías. ¿Qué es eso? Son valores que te permiten calcular con una precisión de decimales la pérdida de presión que genera cada codo, cada válvula, cada filtro en un sistema de cientos de metros de tuberías. ¿Qué nivel de detalle? El nivel de detalle es increíble, pero a veces se apoya sobre una base anticuada. Hemos hablado de energía, de bacterias, de datos. Todas cosas que no vemos pero que nos afectan. Hay otro factor invisible que este manual trata con una seriedad increíble. Uno que solo notamos cuando falta. El silencio. Sí, la acústica y el control de vibraciones. Porque los equipos que nos mantienen cómodos, como las grandes enfriadoras de agua en la azotea o las manejadoras de aire en el sótano, son bestias mecánicas. Claro. Pueden generar niveles de ruido y vibración que, si no se controlan, harían que todo el edificio retumbara como si estuviera al lado de las vías del tren. ¿Y cómo se evita eso? Se envuelven en mantas. Casi. Para evitar que esa vibración se transmita a la estructura del edificio, se usan aisladores de vibración. La guía muestra de todo. A ver. Desde simples almohadillas de caucho o fibra de vidrio para equipos pequeños, hasta complejos sistemas de resortes y amortiguadores para las máquinas más pesadas. Ok. Esencialmente, estas máquinas masivas de varias toneladas están flotando sobre estos soportes. No están atornilladas directamente a la losa de hormigón. Están socialmente distanciadas de la estructura del edificio. Esa es una muy buena forma de verlo, exacto. Y no es solo una cuestión de confort para que no te tiemble el café en la mesa. Ah, no. Hay un apunte muy interesante en la guía sobre el ruido en las escuelas. Cierto. Menciona una norma específica, la ANSI S12.60, que establece los niveles máximos de ruido de fondo para las aulas, pero luego añade un comentario revelador. Correcto. Señala que muchos educadores y especialistas en acústica creen que los niveles de ruido permitidos por esa norma para los sistemas de climatización son en realidad demasiado altos. ¿Demasiado altos? Sí. Argumentan que ese zumbido constante de fondo, aunque no sea molesto para un adulto, puede dificultar seriamente el aprendizaje. ¿De qué manera? Especialmente para los niños más pequeños o con dificultades auditivas, que no pueden distinguir bien la voz del profesor del ruido del aire acondicionado. Pero, a ver, ¿por qué existiría una norma que los propios educadores consideran inadecuada? ¿Es una cuestión de costos? ¿Es mucho más caro hacer un sistema de climatización que sea casi insonoro? Absolutamente. Y aquí volvemos al tema central, el equilibrio. El equilibrio otra vez. Reducir cada decibelio de ruido tiene un costo que aumenta exponencialmente. Para que un sistema sea más silencioso, necesitas ductos mucho más grandes. Para que el aire se mueva más lento, necesitas materiales de aislamiento acústico más caros, equipos de mayor calidad. Claro, todo suma. Así que la norma no representa el silencio ideal, representa un compromiso económico. El debate fascinante que abre la guía es si ese compromiso, ese equilibrio, está en realidad perjudicando la educación de una generación. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Al final, este manual técnico, que parecía tan árido, nos revela que el confort y la seguridad de nuestros edificios es un complejo y constante acto de equilibrio. Totalmente. Un equilibrio entre las leyes de la física, como con los ventiladores, donde un pequeño cambio tiene un efecto gigantesco. Sí. Un equilibrio entre la seguridad y el riesgo, como con la temperatura del agua para evitar la legionela sin causar quemaduras. Y un equilibrio entre el pasado y el presente.
usando datos de hace décadas para diseñar sistemas modernos. Nos muestra que detrás de cada pared y sobre cada falso techo hay un universo de decisiones de ingeniería, donde cada curva de una tubería, cada resorte de un aislador y cada grado de temperatura ha sido calculado Y debatido. para crear el ambiente que damos por sentado. Y que el confort no es un estado natural, sino el resultado de un diseño increíblemente deliberado y complejo que lucha constantemente contra el caos. Para terminar, aquí queda una idea para reflexionar. Esta guía, con toda su complejidad, se basa en estándares, en tablas, en cálculos preestablecidos, en reglas fijas. Sí, en un modelo estático. Exacto. Mirando hacia el futuro, ¿cómo podrían los edificios inteligentes, equipados con miles de sensores en tiempo real e inteligencia artificial, transformar este enfoque? Buena pregunta. ¿Podría un edificio aprender sus patrones reales de uso de agua en lugar de depender de datos de 1940? ¿O ajustar la ventilación y la filtración basándose en la detección de bioaerosoles en tiempo real en una sala concreta? Quizá el próximo gran salto en el diseño de edificios no sea un nuevo material o una máquina más eficiente, Sino pasar de estas reglas fijas a sistemas que se adaptan, aprenden y optimizan a sí mismos continuamente.